Paisajes de Juego explora la transversalidad e importancia del juego para el diseño y la planificación de los espacios públicos y las ciudades. Somos Leticia Lozano, Mariana Ríos y Rodrigo de Noriega. Y a través de esta plataforma invitamos a diversos agentes de cambio a compartir experiencias y aprendizajes desde el contexto latinoamericano y en español. Nuestra primera temporada es patrocinada por Jumbo, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para la producción de estos episodios. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, contáctanos a través de Cool Hunter MX o de Macia Studio. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El episodio de hoy se titula Juego y Género. Dentro del concepto de niñez, el binarismo de género nos dirige a un reduccionismo biológico de la identidad, es decir, se asume que hay ciertos rasgos de carácter, comportamientos y roles sociales y familiares que debemos apropiar debido a la lotería biológica, asumiendo sin cuestionar que estos son constructos socioculturales, los cuales impactan desde una edad temprana, imponen responsabilidades, maneras y permisibilidades para cada persona, pero también influyen en la toma de decisiones sobre el entorno urbano. Entonces, ¿ser niña o niño influye en la manera en que experimentamos las ciudades? ¿Puede la infraestructura urbana segregar desde una perspectiva de género? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación desde nuestras trincheras? El urbanismo feminista apuesta por transformar las sociedades a partir de repensar los espacios, porque considera que los espacios también contribuyen a configurar las realidades. El día de hoy nos acompañan Alba, Adriana y Mabel, tres mujeres que transforman las ciudades, incorporando la perspectiva de género en el tejido urbano, desarrollando investigaciones, publicaciones, proyectos, conferencias y trabajo con diversas comunidades. Es decir, están cambiando lo tangible y lo intangible. Para nosotros es un honor compartir espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Primero nos gustaría presentarles a Alba González. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, posgraduada en Análisis y Dinámicas de Grupo y máster en Coaching. Ha trabajado siempre vinculada al feminismo y la educación y está especialmente interesada en el trabajo con grupos como herramientas de cambio y transformación personal y social. Ha estado más de 10 años haciendo investigación y docencia en el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Barcelona, especializándose en las temáticas de género, emoción, cognición y conflicto, compaginándolo con el trabajo como formadora y acompañante de grupos. La apasionan la investigación, la docencia y la intervención, tres actividades que realiza en Coeducación. Y desde 2012, donde también coordina proyectos y disfruta imaginando y diseñando nuevos retos y metodologías. Bienvenida, Alba. Gracias. Nuestra segunda invitada es Adriana Chocoleto. Ella es originaria de Buenos Aires y residente de Barcelona desde el 2003. Es doctora arquitecta y urbanista por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realizó la tesis Urbanismo Cotidiano, herramientas de análisis y evaluación urbana desde la perspectiva de género. Adriana es fundadora e integrante de Collectiu.6, cooperativa de trabajo asociado formada por arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias diversas. Ha trabajado desde el 2005 repensando los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista. Desde entonces no han parado de trabajar. Realizan talleres, crean guías, trabajos de docencia, desarrollo de investigaciones, consultorías urbanas, auditorías y todo un abanico de proyectos, acciones y actividades con un único objetivo: lograr que las ciudades y espacios que habitamos sean más justos y que las propias personas nos convirtamos en las especialistas de los espacios que nos rodean. Un honor tenerte aquí, Adriana. Bienvenida. Gracias a ustedes. Nuestra tercera invitada es Mabel Almaguer. Ella es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas y licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, España, enfocada en la gestión de políticas públicas metropolitanas, así como un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género por la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Granada, España. Ha desempeñado diferentes cargos dentro de la administración pública en México y actualmente se especializa en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género y se desempeña como directora de proyectos estratégicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde coordina la estrategia institucional Mujeres en el Territorio. Mabel también es parte de la Red de Mujeres Feministas, especialistas en territorio, ciudad y comunidad REMFEM México.
Bienvenida, Mavi. Hola, muchas gracias por la invitación. Para nosotros este ha sido un capítulo muy esperado por todo lo que implican las aristas que se tocan cuando hablamos de juego y género. Entonces, como en todos los episodios, nos encantaría que nos compartieran desde su perspectiva y experiencia cuál es su definición de juego. Como definición de juego es un poco difícil definir juego en sí mismo, ¿no? Pero quería hacer énfasis en la importancia y el papel que representa el juego en la infancia y el papel que tiene en la construcción de las identidades de género, como, o sea, poniendo el foco, ¿no?, en el género y en lo que es la socialización de género, ¿no? Aprender en el momento de tener que escoger, ¿no?, si se supone que eres una niña o se supone que eres un niño, y tener que jugar unos determinados roles. Y solo apuntar, ¿no?, cómo tiene un papel muy importante digo como en algunas áreas, y luego ya lo desarrollaremos más, ¿no?, como la influencia en el desarrollo físico y motriz, en la función simbólica, ¿no?, en la construcción simbólica cognitiva, en el desarrollo de habilidades sociales, en el desarrollo emocional, en la parte de las relaciones, las amistades, ¿no? En este sentido definiría el juego, ¿no?, como una herramienta fundamental, un derecho de la infancia al cual tenemos que poner una especial atención por todo el impacto que tiene, ¿no?, a nivel de género y en muchas áreas y dimensiones. También enfocando un poco como Alba, ¿no?, pero en la perspectiva, también desde una perspectiva de género, pero enfocando al espacio. Bueno, nosotros entendemos que el juego es una actividad social vital para la infancia, que va más allá del puro entretenimiento y la diversión, ¿no? Es la actividad principal cuando somos criaturas, ¿no? A través del juego aprendemos también a ocupar el espacio, ¿no? Aquí vemos cómo el espacio, bueno, al igual que otros ámbitos y etapas de nuestra vida, nos condiciona en nuestro desarrollo y en nuestras relaciones sociales, y también en el medio que nos rodea, en el medio físico también y en el medio social. Por lo tanto, el espacio y los materiales que dan apoyo al juego también transmiten valores, como comentaba Alba, expresan jerarquías y generan exclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en los patios, en los trabajos que realizamos en los patios, pero también en otros espacios públicos de la ciudad, sobre todo, o sea, a partir de de la edad de la primaria, ¿no?, 5 o 6 años, vemos cómo la ocupación del espacio, ¿no?, está muy diferenciada entre los niños y las niñas, ¿no? Cómo hay ocupaciones, ¿no?, que tienen que ver más con ocupar el espacio, ejercer el poder y la apropiación, ¿no?, cuando pensamos en actividades que tienen que ver con la pista de fútbol, con el básquet, con los espacios abiertos donde juega la pelota. Y quiénes son los protagonistas de estas actividades y estos espacios son mayoritariamente los niños, ¿no?, que siguen las normas heteronormativas, ¿no?, de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Pero también vemos otro tipo de actividades, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo físico, como ir en bicicleta, hacer skate, treparse, correr, ¿no?, que son otros tipos de espacios que también son mayoritariamente ocupados por niños, o en la adolescencia por los jóvenes, ¿no? En cambio, las niñas aprenden a ocupar espacios, ¿no?, como le decimos con Alba, de las periferias, ¿no?, aquellos espacios que quedan, que muchas veces en las observaciones que hacemos son actividades más tranquilas, más de socialización, más de cooperación, ¿no?, y que de alguna manera aprenden a renunciar a estos otros espacios, ¿no? Por lo tanto, esta socialización y ocupación de los espacios nos enseña de alguna manera a renunciar a estos otros, ¿no?, y tiene un impacto en nuestra vida adulta. De alguna manera, las niñas aprendemos, ¿no?, de pequeñas, también en un contexto de cultura machista, qué espacios podemos ocupar y qué actividades podemos hacer y no podemos hacer en la ciudad, y cómo podemos o no movernos libremente. Y esto tiene un impacto en nuestra apropiación del espacio. El juego en realidad es alguna actividad en donde puedas tener, no sé, acciones lúdicas, o donde puedas realizar, pues ahora sí que valga la redundancia, algún tipo de juego para divertirse, entretenerse, o para generar o resaltar alguna capacidad que tenemos, ¿no? Yo creo que el juego es algo que nos permite, o sea, ya en mi experiencia, y pues porque todas fuimos niñas y niños en algún momento, el juego es lo que nos permite también socializar, conocer otras experiencias, conocer otras personas, pero de una forma divertida, que ya cuando
somos adultas o adultos, pues lo vamos dejando de lado, ¿no? O sea, ya son otras formas de interactuar o de relacionarnos, pero cuando somos niños el juego es lo más importante, porque además también cuando estamos en el juego también depende qué tipo de juego, pero generalmente hay reglas, generalmente hay que ceder, generalmente hay que aportar, o sea, son diferentes formas también de conocer a las otras personas y de ir dialogando y de ir resolviendo incluso conflictos, pero de una forma divertida, ¿no? Entonces, para mí eso es el juego y es algo que nunca deberíamos de perder, pero que nos vamos haciendo adultas o adultos y que finalmente lo vamos dejando de lado y ya no es un juego, ¿no? Ya se convierte ahora sí en lo que llamamos la vida real para nosotros, porque luego pensamos que la vida real no es la de los niños, ¿no? Eso más adelante lo vamos a tocar, pero pensamos y luego minimizamos los problemas o pues los conflictos que tienen niños, niñas, porque los queremos poner a nuestro nivel, ¿no? Y pues no es así. Cada quien en las diferentes etapas de nuestra vida, pues vamos viviendo las diferentes formas de negociar, de acordar, en fin. Entonces, para mí eso es el juego, una forma lúdica de ir aprendiendo a socializar y a poder llegar a diferentes acuerdos. Bueno, creo que con cada capítulo nos resulta súper interesante a todos cómo se va configurando este universo de definiciones en torno al juego y desde dónde se alimentan, ¿no? Como todas estas definiciones. En ese sentido, nuestra segunda pregunta sería, ¿qué suceso, persona o proyecto te hizo dedicarte a este tema? Supongo que son muchas las cosas que me han influenciado, pero yo pienso mucho en mi infancia y en mi patio y en mi lucha que tenía con el espacio, ¿no? En mi caso, pues como en los patios, igual que sucede ahora, hace pues 30 y pico de años también sucedía similar, ¿no? El propio diseño, la propia estructura ya configuraba unas jerarquías y ya había unas personas que tenían unos derechos y otras que no los tenían. Como el hecho de buscar en ciertos momentos pues, espacios de intimidad, ¿no? Tenían que ser espacios creados, inventados debajo de cualquier sitio, ¿no? Para encontrar este espacio tranquilo y protegido de esta parte más expansiva y las luchas que tenía, ¿no? para ocupar espacios centrales que estaban ocupados por los niños más normativos, como decía Ari, ¿no? Y aquí me gusta mucho hacer hincapié en la idea de injusticia, que era una idea que yo tenía como muy interna y que me llevaba, por eso he dicho, como una lucha, ¿no? Me acuerdo que hacíamos como incursiones, ¿no? Para entrar en ese espacio, en la cual pues a veces era bien recibido, a veces no, o a veces con un cierto paternalismo, como la frase de te damos puntos para que juegues a básquet y así no te ganamos de tanto, ¿no? Y esta idea de injusticia para mí es súper importante para transformar. Y es una cosa que en los trabajos que hemos hecho con Ari, curiosamente vemos que la idea de injusticia o la percepción de he perdido un derecho va desapareciendo a medida que nos hacemos mayores, ¿no? O sea, cuando son más pequeñas lo ven y a medida que crecen, bueno, ya parece una cosa que se ha naturalizado, ¿no? Y que ya nadie pone en cuestión. Nuestro trabajo muchas veces va orientado ahí, ¿no? A poner el dedo en esa llaga y a veces nos vamos y lo que ha pasado ahí es una revolución, ¿no? Porque de repente las niñas dicen, esto es injusto y aquí ya hay que hacer una gestión y una transformación. Por eso creo que en parte me dedico a esto por este motivo. Claramente fue uno y en realidad yo reconecté con la infancia, con la maternidad y también con toda la experiencia del patio, que no era tan consciente como Alba de esas exclusiones. Esta me ha servido también para revisarme, pero bueno, la que me impulsó fue la experiencia desde la crianza y el acompañamiento de mi hijo Dante en su escuela, cuando sentí a través de él también esta exclusión y esta injusticia en carne propia, ¿no? Cuando él pasa del patio de educación infantil, que aquí es hasta los 5 años, al patio de educación primaria, que es a partir de los 6, que son patios muy diferentes, porque en el patio de educación infantil hay muchas más opciones, hay areneros, hay mucho más juego diverso, juegos simbólicos, generalmente mucho más mezclados
niños y niñas, y bueno, hay otra dinámica, y de repente cuando pasan al patio de primaria se encuentran con una pista de fútbol central, el patio totalmente pavimentado, es un poco la tipología de patios de aquí como en muchos otros lugares también. Y esto determina, otra vez el espacio determinando, ¿no? Los roles y qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces él siempre fue un niño que nunca siguió las normas de género, ¿no? Estereotipadas, digamos, por lo menos desde su primera infancia, y él jugaba mucho con las niñas, a otros juegos que no tenían nada que ver con la pelota, los de experimentación, charlar, jugar juegos más cooperativos, bueno, los juegos que generalmente hacen también más las niñas. Y jugaba en estas periferias, ¿no? Y venía y me decía, me aburro, mamá, no hay nada más que una pelota en la pista y solo está la pista, y la verdad que nos aburrimos y no sabemos qué más hacer, ¿no? Entonces acá empiezo un poco como a indagar a ver qué estaba pasando, ¿no? En los primeros años de este patio. Luego cuando ya empezó a crecer, que fue cuando ya decidí intervenir, él ya decidió que más vale jugar al fútbol y meterse en la pista, patear la pelota, porque es que si no había poco que hacer, ¿no? Y cuando intenta meterse en esta pista, él, como era todavía pequeño y además nunca fue muy buen jugador de fútbol, pues tampoco lo dejaban jugar, ¿no? O sea, no lo dejaban jugar ni a él ni a otros niños, porque no eran los que jugaban bien. Por lo tanto, se inventaban otras pistas de fútbol, jugando con otras cosas que pateaban, que no era una pelota, nuevamente en las periferias, ¿no? Y ahí me doy cuenta cuando al final el fútbol sigue copando las cabezas y los espacios, ¿no? Y bueno, y es cuando decido, bueno, como madre, acercarme a la escuela de mi hijo y proponerles estudiar, como estábamos nosotros estudiando otros espacios públicos de la ciudad, desde también esta perspectiva de género, entender que el espacio del patio también es un espacio público de socialización, uno de los primeros de los espacios de socialización de la infancia entre iguales, digamos, y que era fundamental desde aquí poder construir otra mirada y poder construir otra experiencia para poder incidir en esos roles, romperlos, digamos, y dar también más opciones, no solamente a mi hijo, sino a las otras criaturas, de ocupar el espacio de otra manera, y no solo que las niñas también puedan vivir el espacio de una manera diferente, sino que los niños no necesariamente tenían que seguir estas normas de género y podían pensar otras realidades y otras masculinidades. En la Secretaría estamos, primero que nada, primero diseñamos, ahora implementamos la estrategia de mujeres en el territorio, pero conforme hemos ido avanzando en la implementación de la estrategia, pues ya no es mujeres en el territorio, ya es mujeres y niñas en el territorio, ¿no? Porque ya nos damos cuenta que tenemos que atender a los diferentes sectores o grupos de la población, y en ese sentido, pues es algo que me ha ido como llevando en el camino. La política de niños, niñas y adolescentes, me parece que primero habría que desmenuzarla en el sentido de que ya conocemos cuál es la problemática, o por lo menos algunas personas la han puesto muy al centro, ¿no? Las ciudades están hechas con un enfoque adultocentrista, con un enfoque androcentrista, entonces eso también ha sido o ha tenido como resultado pues que las ciudades no sean amigables para los niños y para las niñas, que después vamos a ver cómo se divide entre los sexos y entre el género, pero que finalmente esto hace que tengamos que poner sobre la mesa diferentes enfoques para el diseño de las ciudades, ¿no? El hecho de que un niño o niña no pueda disfrutar de la ciudad, o que incluso la ciudad sea un peligro para ellos y ellas, eso es lo que hace que, o por lo menos a mí de manera personal, hace que yo tenga que poner atención y tenga que poner el foco en este tema. Entonces, porque si un niño o niña no puede salir a la calle, entonces es muy difícil que alguien más pueda salir, ¿no? O sea, tenemos que salir con ciertos cuidados, o sea, no somos precisamente libres de estar en el espacio público. Entonces, siempre el parámetro para ver o para medir si un espacio es incluyente es si los niños y niñas pueden hacer uso de ese espacio de manera autónoma, es incluyente para todos y para todas, ¿no? Entonces, es muy importante tener este foco o tener este tema al centro, porque eso es lo que nos va a estar dando
la medida de inclusión en las ciudades. Esto para mí es lo principal. Luego, por otro lado, también comentar que existen muchas miradas, muchas asociaciones, muchas organizaciones que se enfocan precisamente en visibilizar esta agenda, lo cual me parece de lo más atinado y de lo más acertado, ¿no? O sea, el estar poniendo al centro de las políticas a la niñez, creo que eso sería eso es un gran paso. Pero por otro lado, cuando ya pasamos de las organizaciones a la función pública, entonces es ahí donde ya es el qué hacer, ¿no? Y creo que eso es algo que sí se tiene que diferenciar, porque podemos desde la función pública estar hablando también de la problemática de niñas, niños y adolescentes, pero finalmente nuestro trabajo es decir qué estamos haciendo al respecto. Entonces, un poco el hecho de ir aterrizando acciones concretas o esfuerzos para que se visibilice esta agenda, esa es nuestra labor y ese también es pues es un reto y es un empuje que necesitamos para que la agenda se vaya visibilizando, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que podamos tener ciudades seguras para todas y para todos, independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, ese es el objetivo principal que por lo menos a mí me hizo dedicarme un poco más al tema y a la agenda. Bueno, pues justo ahorita ya lo platicaban un poquito, pero bueno, sabemos que para llevar a cabo una transformación en todo el territorio urbano, en los espacios públicos, en los espacios domésticos, en los espacios comunitarios, pues es necesario visibilizar y reconocer estas jerarquías de poder y también dar lugar, como decían hace un momento, ¿no? A la diversidad. Entonces, quisiéramos preguntarles a lo mejor un poquito más puntualmente en este sistema complejo, ¿por qué es importante esta intersección de juego y género? Volviendo un poco al inicio, ¿no? Cuando he explicado qué era para mí el juego, ¿no? Y qué importancia tenía el juego en la socialización de género, creo que no tenemos que olvidar que el juego lo que nos permite es poner en práctica y desarrollar muchas habilidades que cuando limitamos el tipo de juego que realizamos, ¿no? Cuando las niñas dejan de hacer un determinado tipo de juegos y los niños dejan de hacer otro determinado tipo de juegos, aparte más allá de las jerarquías, ¿no? Que también existen, lo que estamos haciendo es limitar el desarrollo, ¿no? Limitar la experimentación. Y antes cuando hablaba de, quiero retomar un momento lo de antes porque lo he dicho muy rápido, ¿no? Pero cómo podemos pensar, por ejemplo, a nivel simbólico, ¿no? Como la imitación de roles y actividades cotidianas, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? Que nos desarrollan una serie de habilidades, ¿no? Como en el caso de las niñas está orientado al tema del cuidado y la belleza, y en el caso de las niñas lo orientamos a actividades que muchas veces están como muy alejadas de la vida cotidiana, ¿no? Como representar que somos superhéroes o en un parking o no sé si juegan a parking aquí, ¿no? Y entonces, además, como este juego simbólico también permite desarrollar toda una serie de habilidades sociales de conversación, ¿no? De escuchar a la otra, ¿no? De poner el cuidado en el centro o poner la lucha en el centro, ¿no? Esto es una cosa como que se va repitiendo mucho a nivel de desarrollo de habilidades sociales también, ¿no? Cómo desarrollamos esto, el lenguaje, la resolución de conflictos, la comunicación y también cómo vemos la tendencia, ¿no? En el espacio y en el juego, desde la feminidad, ¿no? A ir hacia estos espacios periféricos que decía la Ari, buscando esta espacio de intimidad donde se crean relaciones de confianza, donde las emociones están más presentes, donde se pueden expresar, ¿no? En cambio, si lo comparamos, ¿no? Con un juego más expansivo, más de correr y tal, muchas veces toda esta parte, ¿no? Del contacto más directo, de la parte emocional, todo esto queda alejado del cuidado, ¿no? De ver a la otra persona, ¿no? Está más vinculado a la competición. Y bueno, no me alargo más, pero bueno, también lo vemos esto en la parte emocional, en la parte de relaciones y amistades, y en una parte muy importante también que es la parte motriz, ¿vale? Que el Ari luego, si en un caso, lo explica un poco mejor, ¿no? Pero como vemos que el desarrollo físico es distinto entre niñas y niñas justamente por los tipos de juegos que llevan a cabo, ¿no? Y como pues muchas veces el movimiento de las chicas tiene que ser un movimiento que se puede hacer con poco espacio,
¿no? Y el movimiento de los chicos es un movimiento que se hace con mucho espacio, ¿no? Y entonces justamente pensando, ¿no? Y reflexionando sobre esto, tenía como dos ideas como muy claves, ¿no? Por un lado es como, me venía como dejar jugar más, ¿no? Dejar jugar más y observar qué es lo que pasa, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que el juego se va perdiendo, igual que pasa entre infantil, aquí en la etapa 0-6, donde el juego está mucho más presente, y en primaria va desapareciendo y aparece como instituto cárcel, que digo yo, lo que es el diseño. Además de que pasa esto, no dejamos jugar, no dejamos que experimentar, ¿no? Hay mucha limitación por el juego y parece que con 6 años ya son mayores y ya no tienen que jugar. El juego pasa a un segundo plano, ¿no? Y esto pasa en los patios y pasa también a veces en los parques y en las casas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder acompañar el juego desde la observación, ¿no? Cómo la persona adulta puede observar para ver que realmente cómo podemos favorecer para diversificar las experiencias de juego, ¿sí? Que el juego no se vaya como centrando hacia un solo tipo de juego, otro solo tipo de juego. La tendencia es decir, bueno, es que escogen libremente lo que quieren. Primero, no escogen libremente lo que quieren y segundo, esta elección, aunque fuera libre, tiene unas consecuencias, ¿no? Y la otra cosa muy breve es también cuando estamos, y que tiene que ver con esto último, es que aquí como mínimo se está poniendo muy de moda la transformación de patios, ¿no? En algunos casos quieren que además tenga una perspectiva feminista, que es cuando entramos aquí nosotras, y como muchas veces toda la transformación está centrada en lo físico. Y cómo vamos, o sea, y mi baza, ¿no? Es, vale, lo físico es muy importante y condiciona lo que sucede, pero también tiene que haber una parte de reflexión pedagógica, ¿no? De saber qué es lo que queremos que pase, ¿no? Justamente lo que estaba diciendo. ¿Cómo acompañamos este juego? ¿Cómo observamos qué es lo que sucede, las relaciones, las dinámicas que se dan, ¿no? Entonces, para mí serían los dos retos o dos de los retos importantes en este sentido. Bueno, lo veo como Alba, porque además aprendí mucho de ella. Si lo aterrizamos de alguna manera, pues, haciendo este ejercicio, ¿no? De la importancia de esta relación entre juego, género y espacio, ¿sí? Bueno, creemos que es importante porque trabajar de una perspectiva de género, tanto el análisis, ¿no? Que sería parte de la mirada, como el diseño de los espacios de la infancia, nos permite ampliar sus oportunidades y retomando el concepto, ¿no? Del derecho a la ciudad, no es posible un derecho a la ciudad en igualdad de oportunidades si no aplicamos esta perspectiva, porque estaremos perpetuando los roles de género y otras exclusiones. Hemos hablado de edades también, pero podríamos hablar de orígenes, de otras identidades culturales, de identidades de diversidad funcional. Bueno, son otros tipos de exclusiones, ¿no? Que el género, desde un enfoque interseccional, abre esta mirada a todas estas diferencias, ¿no? Por otro lado, abriré otra dimensión, ¿no? Que es, por el otro lado, el juego como una de las actividades de la infancia, ¿no? También tener en cuenta quién cuida, ¿no? Desde una perspectiva feminista y también, ¿no? ¿Quién cuida a estas criaturas que a nivel global seguimos siendo mayoritariamente las mujeres, madres, abuelas o otras cuidadoras, ¿no? Por ello, facilitar que en la ciudad, por ejemplo, se disponga de espacio para juegos en los barrios, cerca de casa, facilitando su acceso, ¿no? Favorece también a una equidad desde una perspectiva de género, ¿no? Por lo tanto, desde esta dimensión de los cuidados es inseparable el juego y cuidados, ¿no? Y también en esta línea, y un poco como el reclamo, que supongo que lo abordarán quizás en otros podcasts, pero es el reclamo, ¿no? de Tonucci, ¿no? La ciudad de los niños y de las niñas, diríamos nosotros también, ¿no? Podríamos decir que también la ciudad podría ser un espacio todo jugable, ¿no? Y para ello ha de ser accesible, ha de ser segura en los términos amplios, ¿no? No segura desde el miedo, ¿no? Porque esto nos limita. Segura de poder ir solo o sola al cole, porque los coches no están invadiendo mi lugar por donde voy caminando. Segura porque un espacio de juego infantil no está al costado también de una zona que me puede significar un riesgo desde que hay una prioridad que nos está dejando claro que acá hay una infancia que juega. Y eso no significa cerrar los parques infantiles con vallas, significa cuidar el entorno próximo de estos espacios, ¿no? También espacios saludables, o sea, la dimensión de la salud en los espacios de la infancia y del juego es fundamental, ¿no? Por lo tanto, desde
bueno, creemos, ¿no? Desde Puncis, por ejemplo, en todo el trabajo que tiene que ver con el urbanismo feminista, hablamos de una ciudad cuidadora, ¿no? Esa ciudad que te cuida el entorno, que permite cuidarte y cuidar a las demás personas, ¿no? Por ello creemos que juego y cuidados es inseparable y que se ha de mirar también desde esta corresponsabilidad. Justo cuando empezamos como a trabajar con municipalidades o con comunidades o así, siempre hablamos como de ese entramado como mucho más complejo que significa pensar una ciudad desde el juego y desde la perspectiva de género en este caso, ¿no? Y cómo esa ciudad cuidadora tiene mucho que ver en el trayecto y la toma de decisiones de lo que vamos haciendo en la ciudad, ¿no? Papás, mamás, responsables de crianza que les decimos nosotros cuando estás con una niña o un niño, el salir, el ir allá afuera al espacio urbano, es una serie de decisiones y de cosas que tienes que prevenir antes de realmente tomar esa decisión, ¿no? Y si no hay transporte público accesible, si no hay una banqueta para poder cruzar, si no hay transporte de noche, si no hay baños a donde voy, si no hay, ¿no? Sombra, lugar donde me pueda sentar, etcétera, van siendo como estas barreras que limitan mi decisión. Y entonces ya desde que estoy en casa ya existen limitaciones para que yo accese al espacio público. Perdón, iba la tercera intervención. Desde que me dijeron el tema del podcast, me pareció bien interesante, ¿no? Y yo les voy a decir de manera anecdotaria cómo lo fui yo viendo. La primera vez que yo estuve mucho más cerca de una visión o de un enfoque de cómo ven los niños y las niñas la ciudad fue cuando fui a ver el documental de Ciudad Grande, que por supuesto lo deben de conocer. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta de cómo el simple hecho de la altura que tienen las niñas y los niños hace que vean la ciudad completamente distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese documental vemos cómo viven de manera diferenciada dependiendo del territorio o de la zona en donde estén, pero también podemos ver cómo si es niña o si es niño, viven el juego y viven su edad y viven su territorio, su vivienda de forma totalmente distinta, ¿no? O sea, y lo pongo como ejemplo porque de verdad a mí ese documental se me hace muy ilustrativo y es que finalmente las mujeres, desde que nacemos, se nos asigna un género. Recordemos que sexo y género son cosas distintas. El sexo es el tema biológico, los órganos reproductivos con los que nacemos y otros. Y el género es la construcción social. Entonces, el género se va asignando de manera que si es niña, pues bueno, ya tenemos ciertos estereotipos y ya tenemos las formas en las que va a jugar y las formas en las que se debe de desenvolver, y si es niño, pues también, ¿no? Y eso se va manifestando desde el día 1 en el que nacemos, ¿no? Que si la ropa rosa, que si los juegos del bebé, que si los carritos, en fin. Entonces, esto al final tiene un impacto en la forma de relacionarnos, ¿no? O sea, las niñas, por ejemplo, y eso lo vemos actualmente también con el programa de mejoramiento urbano. Cuando construyes una cancha, generalmente las mujeres ya tienen en su mente, niñas y mujeres, que la cancha es de los hombres, porque finalmente son ellos quienes juegan al fútbol o quienes juegan al básquet o quienes juegan béisbol, etcétera, ¿no? Cuando no debe de ser así. O sea, finalmente hay que ir cambiando estos estereotipos y que, bueno, sí hay ligas varoniles y son pues, de las que más hay, pero también se pueden realizar ligas femeniles, ¿no? Como en este caso. Entonces, al final el género y el sexo con el que nacemos nos va segregando, ¿no? A las niñas, pues, por ejemplo, generalmente no nos dejan salir de la casa, pues no nos vaya a pasar algo, o porque son como más cuidadas, etcétera. Y los niños pueden salir
prácticamente sin problemas. Son a quienes mandan a la tienda, el mandado, etcétera, ¿no? Y las niñas pues, igual nos quedamos, hacemos el quehacer, participamos más bien en las labores domésticas y desde ahí entonces se va generando toda esta construcción social y todos estos estereotipos de género que van a acompañarnos durante toda nuestra vida, ¿no? Hasta que lleguemos al feminismo y entonces veamos que ahí las cosas son distintas. Pero que finalmente el hecho de que sean niños y niñas también va segregando la forma de relacionarse, la forma del juego, la forma en en la que pueden llegar a diferentes acuerdos. Y generalmente cuando somos niñas, nos juntamos con las niñas y los niños con los niños, y entonces es ahí donde vamos separando cómo se va haciendo como toda esta relación, ¿no? Actualmente lo que buscamos es que precisamente no exista este tipo de segregación y de separación, que niñas y niños puedan jugar siempre desde el respeto. Acordémonos que no solamente es el derecho a la ciudad como un tema de ocupar el espacio público y que la infraestructura y los elementos urbanos sean acordes a lo que necesitamos. También es un tema de seguridad. Entonces, para los niños y para las niñas, necesitamos poner el foco en su seguridad, ¿no? O sea, que las dos puedan jugar y puedan tener libre esparcimiento en el espacio público. Entonces, eso lo vamos a conseguir también desde un tema cultural, por supuesto que desde el entorno urbano y elementos urbanos, pero creo que sí tenemos que ir rompiendo estos estereotipos de género, pero siempre desde el respeto, desde la no violencia, la no discriminación, y entonces es ahí donde van a ir cambiando pues los contextos, ¿no? Acá creo que muchas gracias. Le voy a dar como continuidad un poco a algo que nos estaba, que me vino a la cabeza ahorita que nos estaban platicando sus respuestas. Y que siempre es muy polémica cuando nosotros ponemos esto allá afuera, ¿no? ¿Cuál sería su opinión, y que ya lo mencionaron un poquito, de las canchas deportivas como ese espacio público que se hace allá afuera para jugar? Si me dejas, Alba, empiezo por la dimensión urbana con el espacio y luego te explayas por donde quieras, ¿te parece? Sí, sí. Es un clásico, ¿no? De las ciudades hasta ahora. Algunas ya han hecho un clic, pero la mayoría siguen este camino de entender que esparcimiento, espacio público y deporte, y un tipo de deporte, el que va en las pistas, y dentro de las pistas solo algunos, como el fútbol o algún otro básquet, vóley, un poquito, no sé si llega alguno más, ahí va, es la solución de todo. Y aquí respondemos a todo el mundo. Podríamos comparar lo mismo con las infraestructuras de los skate park, que cuando queremos pensar una infraestructura en el espacio, o sea, un espacio para la juventud en un pueblo, en un barrio, en una ciudad, se piensa en el skate park. Esto ya incluye a la juventud toda, como si fuéramos una homogeneidad absoluta, cuando también hay un sesgo de género en eso, claro, porque quien mayormente va a los skate park a hacer la actividad de skate son los jóvenes varones, mientras que si van chicas son las espectadoras o acompañantes, que a veces tampoco tienen ni espacios para estar en condiciones acompañando y mirando, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una creencia que nosotros acá también estamos todo el rato intentando romper, porque además acá con las pistas de fútbol hemos visto cómo han llenado pueblos enteros de 2.000, 3.000 habitantes, poblaciones muy pequeñas, donde la infraestructura principal de un equipamiento, no de un deportivo, equipamiento en sí, el único, ¿no? Entre los culturales, entre los sociales, entre los, ¿no? y deportivos, digamos, la impronta es la pista de fútbol, ¿no? Que lo usa un porcentaje muy minoritario de la población, y ya sabemos, ¿no? Sobre todo los chicos, etc. Por lo tanto, hay que hacer mucho trabajo pedagógico, mucha formación a los ayuntamientos y a las administraciones públicas, mucha formación también dentro de las escuelas. O sea, es que
transformar la escuela, nosotras con Alba lo decimos siempre, es transformar la ciudad. La escuela tiene un poder de transformación brutal, porque se habla desde la pedagogía, se habla desde una transformación pedagógica y de acompañamiento. Es un espacio de una gran oportunidad, ¿no? Por lo tanto, trabajar esto desde las escuelas es una oportunidad para trabajar estas miradas, ¿no? Y cuento la última anécdota, pero bueno, no voy a decir dónde, pero tuvimos que hacer asesoras en un espacio público, nos llamaron a CONCYT para ser asesoras en un espacio público desde una perspectiva de género, un parque metropolitano en Latinoamérica, donde era un parque muy largo, lineal, y el proyecto ya estaba planteado y nosotros teníamos que hacer una valoración y unas recomendaciones. Pues una tercera parte de ese proyecto, que tenía 4 kilómetros de largo, tenía 9 pistas de fútbol. 9. Bueno, acabamos con 3 después del asesoramiento. No estuvo mal, introduciendo muchas otras variables. Pero bueno, y se pensaba que la perspectiva de género estaba aplicada porque había un auge del fútbol en las mujeres y había una liga femenina en esa ciudad. Y no es solo eso. No sé si Álvaro quiere seguir. No, yo tenía dos cosas también, como que es lo mismo que sucede en tamaño pequeño dentro de los colegios, ¿no? Que es como con la idea esta de la promoción del deporte, tiene que haber un mínimo, ¿no? De una pista, y en nuestros casos, pues bueno, supongo que en las ciudades también os pasa, ¿no? Que si una escuela es pequeña y el patio es pequeño, hay algún sitio, nosotros trabajamos en una escuela que era solamente una terraza, y la terraza de encima del edificio era todo pista, porque como hay que haber pista, ¿no? Entonces es esta rigidez, ¿no? Que es bastante absurda y que es como el no poder poner en cuestión esta hegemonía, ¿no? La hegemonía del fútbol, todo lo demás, o sea, no hay nada más, pero esto no se puede tocar, ¿no? Y con esta historia también de la promoción del deporte, siempre cuando vamos a un cole hay 2 o 3 personas, a veces las de educación física, que ya salen, no nos sacaréis la pista, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que está muy bien el deporte, pero hay que combinarlo con otras cosas y promover y acompañar en este deporte también, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo, yo me imagino en estas, bueno, yo paso siempre por aquí que hay unas canchas y no veo chicas, ¿no? ¿Cómo podemos promover para que también sea un espacio ocupado por chicas, ¿no? O sea, que sería como atajar por distintos lados, creo. Sí, y también la concepción de que el deporte y salud, salud y deporte, o que la única dimensión de la salud es la actividad física deportiva. Y en realidad no se está abordando, nosotros en nuestro trabajo lo explicamos, ¿no? O sea, la salud desde un punto de vista integral, ¿no? La salud emocional, la salud intelectual, ¿no? La salud mental, bueno, todas las dimensiones, y de la salud física también hay otras dimensiones, ¿no? Esta creencia de que salud y deporte, y salir siempre corriendo, ¿no? Lo más rápido posible a todos sitios, también es una mirada muy corta de la salud actualmente. Cojo un momento lo que dice Ari, porque es que antes, cuando Rodrigo has comentado, ¿no? De cómo la influencia del juego, la construcción de las identidades de género, digo, sí, y además no solamente las identidades, sino que cuando hablamos ahora, que Lari comentaba de salud, cuando se dan situaciones de desigualdad, de discriminación, es la base de la violencia, ¿no? O sea, una educación, ¿no? Feminista es una forma de prevenir la violencia de género también, ¿no? Y entonces, como la creación de roles, ¿no? Cómo nos limitamos como personas en el hecho de no desarrollarnos, ¿no? Y quería poner también un ejemplo que es muy paradigmático, de una niña una vez que estaban diciendo que qué querían hacer en su patio. Entonces la niña dijo que lo que querían hacer era, que su propuesta era poner césped en el campo de fútbol. Y preguntamos, ¿y tú por qué? ¿Porque juegas a fútbol? ¿Te gustaría? Y dijo, no, porque los niños se caen y se hacen daño, ¿no? Y para mí es como un ejemplo muy paradigmático de cómo poner ya con, no sé, tenía 7 a 8 años, pensando en el otro, en cuidar al otro, ¿no? Y no pensar ni tú tan siquiera qué quieres, ¿no? Y esto también es saber lo que una quiere, y poder pedirlo y tener un espacio para hacerlo, es salud mental, es súper importante también. Mabel, si nos puedes compartir justo observaciones desde el programa de mejoramiento urbano de cuál es ahora tu opinión de las canchas. Pues mira, primero poner en contexto que a partir de esta administración hemos tomado muy en cuenta los diferentes enfoques transversales
entre los que destaca, por supuesto, el enfoque de igualdad y el enfoque de niñas, niños y adolescentes. Esto nos sirve para diseñar nuestros programas, ¿no? Nuestros programas presupuestarios, y en este caso el programa de mejoramiento urbano, que nos ha costado mucho tiempo y mucho trabajo el poder darle todos estos enfoques y todas estas aristas para que pueda beneficiar de manera real a los diferentes sectores de la población, ¿no? Entonces era un poco bailado un poco con lo que les decía al principio. ¿Qué estamos haciendo desde la función pública? Bueno, primero es esto, o sea, diseñar una política pública con diferentes enfoques transversales que se vea reflejada ya en las diferentes acciones cuando se va a territorio, ¿no? Nos falta todavía mucho por hacer. O sea, la política institucional de niños, niñas y adolescentes todavía se queda corta, pero sí hemos realizado diferentes acciones y diferentes esfuerzos, ¿no? Hace poco, bueno, más bien el 30 de abril justamente, sacamos el manual de participación de niñas, niños y adolescentes. Lo hicimos de una manera que pudieran tener las y los facilitadores del programa de mejoramiento urbano una herramienta para que pudieran incorporar la visión de las niñas, niños y adolescentes, sin saber que era la primera vez que desde el gobierno federal se tenía una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces, era como, bueno, nosotros la sacamos para que nos sirviera para el PMU, pero en realidad es una herramienta que nos han estado solicitando en diferentes dependencias y de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Claro que todavía falta mucho porque pues es la herramienta, generamos este conocimiento y estas capacitaciones porque también hemos capacitado con la herramienta a los representantes de las oficinas de SEDATU en los estados, quienes son los encargados de estar revisando los avances de obra, que se conformen los comités, que, bueno, o sea, son como la SEDATU, los ojos de la SEDATU en los estados, ¿no? Entonces ellos ya tienen esta capacitación para que puedan incorporar a través de las diferentes herramientas que ofrece el manual, la visión de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, esta política transversal cae justamente en mi área y hemos ido avanzando paso a pasito en realizar diferentes acciones, siempre de la mano del CIPINA, porque son ellos quienes traen la política de niños, niñas y adolescentes. Entonces, siempre tratamos de hacer estas diferentes alianzas, ¿no? Entonces, las acciones que estamos proponiendo es precisamente que los espacios del PMU se activen desde la perspectiva de género, desde un enfoque intercultural, desde un enfoque de infancias, en fin, y son varios anexos transversales que deben de tener los espacios, ¿no? Entonces, precisamente también tenemos la herramienta de guía de activación con perspectiva de género, en donde precisamente se dice o se manifiesta qué actividades pueden realizar en los espacios públicos del PMU. Bueno, esta está enfocada en PMU, pero pueden hacer en diferentes espacios. ¿Qué actividades se pueden realizar para que todas las personas se sientan incluidas? Y en el caso de las canchas, hicimos con el PMU diversidad de espacios, de canchas, de parques, y en todas lo que se le ha pedido al municipio y al comité comunitario es que se incluya a las mujeres y a las niñas, ¿no? O sea, que no se segreguen en los diferentes espacios. Entonces, tenemos las canchas y tenemos que ahora el reto es ir de la mano con el municipio de manera conjunta para que puedan realizar diferentes actividades que beneficien tanto a niñas como a niños, ¿no? Entonces, que puedan tener su propia liga, que puedan tener sus propios uniformes, que puedan hacer uso de todos los espacios sin hacer diferencia por el sexo. Y algo que me parece también muy bonito y muy rescatable es el skate park de Ciudad Juárez, y como ese hay varios en todo el país, en donde ya hacen uso del skate park niñas y niños. Antes igual, nada más era puros niños los que iban con la patineta y utilizaban el espacio, y ahorita ya no. Y creo que las representaciones son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco vimos en las Olimpiadas que participaban niñas
en este deporte y se ven reflejadas en ellas, ¿no? Entonces es algo que también tiene que ir avanzando, pues ¿cómo nos vemos reflejadas si no podemos ver en los medios de comunicación las ligas femeniles o a las mujeres que juegan fútbol o a las mujeres que juegan béisbol o así, ¿no? Entonces, el ir abriendo estos espacios, que las niñas se vayan apropiando de ellos, va generando otras sinergias y va generando esta representación para que más niñas se vean incluidas. Y eso es a cualquier edad, ¿eh? O sea, si una niña ve que otra está jugando fútbol, se va a sentir incluida y se va a sentir con la confianza de ella también participar. Si está en el skate park igual y así. Entonces, es ir abriendo los espacios para que más niñas puedan ir ocupándolos. A mí me llama muchísimo la atención lo que mencionabas hace rato, Alba, que justo no es como la base de la violencia, porque o sea, estamos viendo desde edades muy tempranas como unas renuncian no solo a espacios, sino a las posibilidades que surgen en esos espacios. Entonces renuncian a negociar espacios, a llegar a acuerdos, a socializar, etcétera. Y eso se va perpetuando al siguiente patio escolar y luego en la ciudad. Y justo se va construyendo esta idea de quién ocupa el espacio. Y entonces yo, adulto, cuando me siento amenazado por no estar ocupando lo que a mí me corresponde, pues surgen estos momentos de violencia, ¿no? Y que aquí en México los últimos meses hemos visto momentos de violencia justo porque están otros grupos diversos y diferentes a mí ocupando lo que yo creo que me corresponde. Y que justo esta violencia pues viene desde los patios escolares, ¿no? Es súper fuerte. Sí, sí, y hay esta parte, ¿no? De aprender a renunciar y a ceder y aprender que esto me toca, ¿no? Este espacio me toca y yo escojo. Y este privilegio, ¿no? Que al final estamos hablando de un privilegio, es lo más difícil o sea, es donde está, ¿no? El kit de la cuestión de cuando esto se pone en cuestión, por eso saltan tanto, ¿no? Cuando cuestionamos sacar las pistas, ¿no? Porque estás quitando un privilegio, que es un privilegio que va de aquí a toda la vida, ¿no? En el espacio y en decidir quién juega, quién no juega, y yo soy bueno porque soy normativo, ¿no? Yo quería preguntar justo ahorita que estaban platicando, estaba pensando como, bueno, a lo mejor espacios que estén menos reglamentados como hacia un tipo de actividad física o hacia solo un tipo de juego, lo que sea de deporte, pues puede detonar estas actividades un poco más creativas o que cada grupo o persona invente su juego, ¿no? Pero así como, digamos, así como hay esto que detona como estos roles de género que pueden ser bueno, no sé si negativos, que pueden ser, pues a lo mejor violentos o esto como que sí o qué tipo de espacios ustedes consideran que sí detonan actividades mucho más sanas y mucho más diversas e inclusivas. Alba, ¿querés comentar lo de los espacios? Sí, bueno, nos salió una cosa a raíz de la experiencia que, bueno, justamente cuando nos encontramos coincidimos en que habíamos hecho una propuesta similar, ¿no, Ari? Y que mucha gente ahora, bueno, mucha gente, yo creo que se utiliza bastante, ¿no? Que era como la búsqueda del equilibrio entre tres áreas. Siempre decimos, vamos a buscar que a nivel físico haya un equilibrio entre tres áreas, ¿no? Esto sale en la guía, que es como el área del movimiento y la psicomotricidad, pero aquí diversificando el movimiento, es decir, que no sea solamente un movimiento de tipo expansivo, sino que también pueda haber pues, trepar, saltar, agacharse, bueno, correr o hacer verticales, bailar, bueno, muchas cosas. Otra parte que era el área de la intimidad y de la tranquilidad y la intimidad, ¿no? Como que pudiera haber también una parte grande en la que las criaturas pudieran realizar juegos o pudieran pasar cosas o estar tranquilas, ¿no? A nivel también de volumen, ¿no? Perdón, he dicho criaturas que suena muy mal, pero es que en catalán se dice criaturas y creo que suena mal en español. Bueno, lo habéis entendido, es que criaturas me suena como a monstruo un poco, pero bueno, la infancia, ¿vale? Que pueda tener esos espacios de intimidad también, ¿no? O de un juego más tranquilo, donde se puedan dar los cuidados. Y otra parte que sería la naturaleza, la experimentación, ¿no? Otra área
que muchas veces está transversalizada también con las otras, pero que asegurarnos al menos, ¿no?, que una tercera parte sea de naturaleza, una naturaleza con la cual podamos interactuar, ¿no? Que a veces pasa aquí, por ejemplo, no sé si en vuestras escuelas pasa que hay huertos y los huertos están vallados y solamente se va un día a la semana a poner no sé qué, ¿no? Cómo poder pues ver los insectos, los pájaros, ¿no? Cómo poder interactuar un poco más, dejar a la infancia pues que se ensucie, el tema del agua, ¿no? Cómo podemos jugar con el agua, el barro, todos estos temas pues también estarían incluidas en esta dimensión. Entonces intentamos buscar que se termine dando este equilibrio y ver también cómo confluyen todas las cosas, ¿no? Y cómo protegemos, como sabemos que el área del movimiento suele ser más invasiva y expansiva, cómo protegemos las otras áreas y nos aseguramos de que tienen el cuidado necesario, ¿no? Sería un poco esta la idea. Sí, y en este sentido, Rodrigo, que decías de lo más indeterminado que le decimos nosotras, o sea, todo lo que dé juego más a la imaginación, ¿no? O sea, ¿por qué no solo piedras, tierra y palos, ¿no? Y a partir de aquí experimentar con todo eso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, acá no topamos con los miedos, con las normativas, con las responsabilidades de las personas adultas sobre la infancia, con que las cosas tienen que estar homologadas. Entonces todo está muy hecho, todo está muy digerido. Y ni hablar si hay sexismo en esos objetos, ¿no? Cocinitas rosas, camioncitos de bomberos azules o rojos, bueno, todas estas cosas que ya sabemos que pasan en el sexismo en los juegos, ¿no? En estos elementos. Pero no sé, nosotras, por ejemplo, desarrollamos también con otras colegas, en el trabajo que hicimos con Alba, ¿no? Una mesa de experimentación, le llamamos, y estamos muy contentas de este término, que en realidad permitía muchas cosas. O sea, era una mesa de experimentación que solamente era eso, una mesa que tenía cajones y algún truco, ¿no? Así como para situarse, que además era accesible, se podía usar con sillas de ruedas en el patio que instalamos, y una mesa que según los elementos que tuvieras era una cosa u otra. O sea, le podías poner el cajón que tenía los elementos de cocina y era una cocina. Le ponías el cajón que tenía los elementos de un taller mecánico y era un taller mecánico. Elementos de, no sé, de oficina o de laboratorio y permitía esto, ¿no? Y eran todas cosas, bueno, que se podían usar a la vez, ¿no? Entonces también intentábamos sacarle este sexismo, ¿no?, a los elementos que están además muy determinados, que los tienen todo muy fragmentado, el espacio cocinita, el espacio teatro, el espacio juego de construcción, ¿no?, que con la edad ya vas viendo cómo se van diferenciando, ¿no? Entonces sí, coincidimos en que menos determinados, pero por otro lado hay que buscar este equilibrio de cuidarlos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, algo no determinado, como puede ser un área grande de tierra, le pones una pelota en el medio y ya está. Claro. Te lo cargaste. Te cargaste la diversidad posible que podía suceder ahí, de la que va ahí buscando la hojita, del otro que va haciendo el pocito, o de quien va haciendo una ronda, ¿no? Claro. Sí, no, se acabó la experimentación. Y se acabó la experimentación. Esto es genial verlo, es triste, Claro. pero bueno, en la observación es brutal ver este efecto. Me parece que esta pregunta vuelve otra vez a quizá ver alguna segregación. Yo siento que no deberíamos de decir qué otros espacios pueden ocupar las niñas, sino qué otros espacios pueden ocupar niñas y niños, ¿no? O sea, en el sentido de que si efectivamente las canchas, el skate park no están dirigidos exclusivamente a ellas los están ocupando, ¿no? Entonces, ¿qué otros espacios pueden hacer uso niñas y niños para actividades lúdicas? Me parece que también podríamos estar observando los salones de usos múltiples, ¿no? Que generalmente son ocupados por las niñas y por las mujeres, porque es donde dan clases, es donde dan sus clases aeróbicas o de gimnasia, etcétera, y que muchas veces también los niños no entran por este tipo de estereotipos. Entonces, yo creo que el ir abriendo los espacios tanto para niñas como para niños sin tener una distinción de género, ese es el reto, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que estar, por lo menos en México y con esta visión latinoamericana, hablando con los municipios, ¿no? Porque precisamente el ir segregando a las niñas a ciertos espacios y a ciertas actividades es lo que hace que
que incluso no sea seguro todo el lugar para ellas, ¿no? O sea, cuando le dices nada más ve al salón de usos múltiples, pues finalmente no van a la cancha porque pues saben que ese no es su espacio y ese no es su lugar, y lo que estamos buscando es que no, o sea, que precisamente cambie esa visión y ese enfoque, ¿no? Ahora, sí hacer hincapié en que todos los espacios que ocupan las niñas en específico y que hacen diferentes actividades es porque son espacios seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras con el PMU lo que hemos estado haciendo es todos los espacios tienen que estar bien iluminados. No podemos trascender del tema de la iluminación. Escuchaba yo en otras pláticas y en otros foros que debemos de trascender del tema de la iluminación. No podemos, porque eso es algo que nos brinda la seguridad a niñas, a mujeres y a la población en general. Entonces, no es lo único, efectivamente, pero es un tema importante, ¿no? Y entonces, cuando tenemos todo este proceso constructivo de las diferentes obras, lo primero que tenemos que observar es que las mujeres y las niñas se sientan seguras a cualquier hora del día. Ese es el tema y ese es el reto, ¿no? Entonces, algunos de los espacios más exitosos, como para poner un ejemplo y que han sido exitosos con perspectiva de género, son espacios iluminados, espacios abiertos, que incluso pueden ser las canchas o pueden ser un lugar de juego neutro para las niñas y para los niños, en donde puede haber diferentes elementos pues de juego, donde pueden interactuar, pueden ser también como areneros, etcétera. Entonces, pero siempre son espacios en donde tienen varios elementos. Uno es la iluminación. Dos, hay bancas para que las mamás puedan sentarse y ver a los hijos. Y tres, son espacios en donde se puede detonar mucho la convivencia, ¿no? Ese es por ejemplo, en Ecatepec, que hicimos el Parque Embajada España, es un espacio que está completamente ocupado, o sea, que incluso ya está, ¿cómo se dice eso? Fue víctima de su propio éxito porque hay muchísima gente, muchísimos niñas y niños que lo están ocupando, pero es porque contiene estos elementos que ya les mencionaba. Otro, por ejemplo, podría ser el malecón. No estamos hablando de canchas, ni estamos hablando de salones de usos múltiples, estamos hablando de la calle, ¿no? En ese sentido. Entonces, mujeres y niñas paseando en el malecón todos los fines de semana en Macuspana, en Tabasco. ¿Por qué? Porque es un lugar que está muy bien iluminado, que tiene bancas, que tiene banquetas, que tiene un buen tamaño, una buena longitud para caminar, para que puedan desplazarse en familia. Entonces, brinda todos los elementos para que las familias, niñas y niños, pues puedan disfrutar el hecho de ir caminando, ¿no? Y que pueda ser de noche y las mujeres y niñas pueden ir caminando porque está perfectamente iluminado y eso hace que la gente lo esté utilizando, ¿no? Y luego tenemos también los espacios cerrados, por así decirlo, los salones de usos múltiples, que por lo mismo tiene que ver con que el entorno genere esta sensación, esta percepción de seguridad para que pueda ser utilizado por niñas y por niños. Y eso es algo en lo que nos estamos enfocando, ¿no? Tratar de que los espacios que estamos creando, así sean canchas, así sean salones de usos múltiples, sean la mejora de las calles, puedan beneficiar a niñas y niños porque contienen diferentes elementos que hace que se sientan mucho más seguras en el espacio. Una de las razones por las que empezamos este podcast Paisajes de Juego, el querer hablar de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? El querer compartir con gente que está trabajando en territorio, aprender y intercambiar experiencias fue lo que nos motivó y evidentemente para nosotras, pues, observar a las ciudades, no solo a nuestra Ciudad de México que la amamos, sino a toda la diversidad de ciudades latinoamericanas,
desde el juego y de las infancias urbanas, y como bien dices, cómo el punto neurálgico en nuestros contextos se vuelve la seguridad, pero la seguridad entendida desde una integración y un sistema tan complejo, ¿no? Donde la seguridad no significan rejas, no significan cámaras, no significan policías en los espacios, sino significa una integración de las diversidades de las ciudades en los espacios públicos, una permisibilidad de ocupación, ¿no? Como bien nos decías tú, como bien nos decía Adriana y Alba, quién sí ocupa ese espacio y cómo desde la toma de decisiones se están generando justo esos momentos de ocupación, y cómo, si observamos a las ciudades desde el juego y la perspectiva de las infancias urbanas, entonces estamos planeando y diseñando ciudades para todas y para todos, no solamente para un sector de la población. Justo tenemos casos de estudio y casos muy exitosos de otro tipo de ciudades y de dinámicas que evidentemente hay que rescatar porque ponen al centro a mujeres, niñas y a los seres humanos en general para ocupar las calles, las plazas en distintos espacios. Pero es necesario tener en cuenta nuestro contexto latinoamericano y voltear a ver nuestras dinámicas que son tan particulares. Entonces, si bien podemos rescatar como muchos puntos hacia una ciudad intergeneracional, diversa, amigable, sí es necesario pues poner énfasis y voltear a ver nuestro contexto específico. Creo que eso es como muy, muy valioso y necesario en cada una de las ciudades y en cada uno de los entornos mexicanos. Sí, y creo que también ir entendiendo cómo, como ya hablamos durante todo el podcast, ¿no? Esta ocupación y esta manera en que las niñas y los niños se aproximan al espacio empieza también desde los patios escolares, ¿no? Cómo las niñas ocupan la periferia, cómo empezamos desde una edad temprana a aprender a ceder espacio, pero como bien dijo Mabel, cuando nos encontramos con el feminismo, pues entonces empezamos a ocupar más espacio, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es cuestionar si debemos nosotras o las personas, ¿no? Mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas en general de diferentes capacidades, si nosotras somos quienes tenemos que adaptarnos al espacio o si más bien tenemos que ejercer nuestro derecho a la ciudad, y el espacio y las ciudades se tienen que adaptar a nosotros, se tienen que adaptar a lo contemporáneo, a donde ya empezamos justo a cuestionar y a decir, esto es injusto, ¿no? Ya no tenemos, como nos decía Alba, ya no tenemos que seguir cediendo espacios y tenemos que olvidar que estamos acostumbradas a eso, ¿no? A que se nos, ¿cómo se dice? Que se nos... ¿Segregue? Que se nos segregue, pero además que no tengamos no estemos ejerciendo todos nuestros derechos. Estamos tan acostumbradas a eso que ya no observamos la injusticia. Entonces, tenemos que empezar a observar esa injusticia, pero como bien dijeron todas, esa injusticia no nada más nos toca a nosotras, nos toca de manera transversal, Estado, ciudadanía, responsables de crianza, y las mismas niñas y niños también tienen que tener voz y voto, y eso también nos toca de todos lados, ¿no? Permitir que niñas y niños puedan alzar la voz, puedan ejercer sus derechos, puedan ocupar el espacio, ¿no? Creo que hemos hablado muchísimo en este podcast de cosas que nos apasionan. Como pueden ver, aquí podemos seguir horas y horas y horas, pero creo que hay que quedarnos con varios puntos, pero uno muy importante es, sabemos que la triada cancha, skatepark, pistas de BMX no es la respuesta.
hay muchas otras opciones de espacios públicos. Tenemos que observar y fomentar la justicia de género también para que no ni hagamos espacios ni para niños ni para niñas, sino para todos. Cuestionar cuáles son esas dinámicas que se dan en el espacio, observarlas y si se puede también transformarlas y pensar en el derecho a la ciudad para todas y todos. Como bien decía Mariana previamente, sabemos que a veces las personas que habían gozado de privilegios, ahora que ven que se está cuestionando por qué tienen todos esos privilegios, se pueden sentir amenazados, pero también estamos en un momento de justicia hacia aquellas personas que se les quitaron derechos para que algunos tuvieran privilegios, ¿no? Entonces, también tenemos que ir entendiendo nuevamente cómo compartir espacio, ciudad, escuela, casa, todo. Siempre recomendamos alguna lectura para las personas que quieran adentrarse más en el tema del capítulo. En ese sentido, el día de hoy nos gustaría recomendar un artículo bastante corto del País que se titula Viena, el éxito del urbanismo feminista. Y en este artículo se abordan como varias cuestiones, como si una calle puede ser machista o si un parque puede apartar o rechazar justo a los adolescentes, ¿no? Tomando en cuenta una planeación urbanista centrada en el automóvil y en el adultocentrismo. A partir de este cuestionamiento, el artículo relata cómo desde el 86 el Ayuntamiento de Viena ha trabajado de la mano con arquitectas, urbanistas y otras mujeres profesionistas, pero siempre desde una perspectiva de centrar al ser humano en la toma de decisiones y para introducir el género en el planeamiento de la ciudad. Habla desde la peatonalización de calles y calzadas, investigaciones de percepción del espacio desde la perspectiva de mujeres y niñas, encuestas ciudadanas y procesos participativos para desarrollar complejos de vivienda muchísimo más grandes. Pero bueno, el artículo evidencia las distintas maneras en que Viena ha tomado a lo largo de los años este tipo de decisiones y ha trabajado arduamente para modificar de alguna manera los espacios públicos desde una mirada feminista o lo que ya es la evolución, ¿no? Que es hacia un urbanismo de la diversidad. Este artículo lo pueden consultar en elpaís.com o buscándolo directamente como Viena, el éxito del urbanismo feminista. También les vamos a compartir el link. Muchísimas gracias por compartirnos todas sus anécdotas, sus experiencias. Nos vamos, bueno, yo personalmente con una sonrisa en la cara, que qué rico estar platicando estos temas. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por compartirnos su tiempo y experiencias. Para saber más del trabajo de Adriana, Alba y Mabel, pueden buscarlas en redes sociales como @collectiu.6, @coeducacció y Kolosnitsa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Paisajes de Juego. Si desean conocer más de esta miniserie, visiten coolhuntermx.com y masiestudio.com y síganos en nuestras redes sociales como @coolhuntermx y @masiestudio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias. Gracias, Alba, Adriana. Chao. Paisajes de Juego es una colaboración entre Cool Hunter MX y Masia Studio, apoyada por el Seminario Global de Salzburgo y la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, pues tu nombre o proyecto aparecería aquí.